Bueno, el mensaje de hoy trata sobre un tema muy actual, muy actual. Si bien no es el mismo caso que había pasado en aquel momento, pero es tal cual la situación que estamos viviendo hoy en día. Hace unas semanas atrás, cuando comenzaron de vuelta las clases presenciales, mi esposa tuvo que volver porque es docente, entonces tuvo que volver también a dar. Y tocó una semana que era muy, pero muy fría. Entonces ahora las aulas tienen que estar con las ventanas abiertas, ¿no? Y por supuesto, yendo a 8 de la mañana con las aulas abiertas, hay un cierto frío en ese lugar. Y una de las alumnas de ella la habían mandado muy desabrigada, pero muy desabrigada. Y encima le había tocado estar al lado de la ventana, toda la mañana, pobrecita. Claro, a la tarde ya acusó que tenía gripe, que tenía angina, y ya son síntomas sobre los cuales hay que ponerse en aviso y ir a hisoparse y además avisar a la célula que estuvo con ella, porque toda la célula tuvo que quedar eh, en cuarentena y suspendida esa burbuja hasta que no se resolviera si había tenido COVID o no esta chica. Gracias a Dios fue solo una gripe, por ellos también, ¿no? Por su familia, pero el susto estuvo. ¿Y qué pasó mientras tanto? Hubo 3 días hasta que se tuvo el resultado en que estamos todos, los que estuvieron en esa burbuja y nosotros en particular acá en casa, a la expectativa. Y estar a la expectativa significa mantener una distancia entre nosotros, tratar de a nuestros hijos no estar, no descuidarse y compartir vasos o cuidarse, ¿no? A ver si de repente mi esposa estaba contagiada y después contagiaba a nuestras hijas y a mí. O sea, es un cuidado terrible que hay que tener por una sospecha nomás. Ni hablar los que tenemos también amigos cercanos que tienen COVID, ¿no? Pero bueno, el hecho es que hubo que estar en cuarentena, hubo que estar con cuidado, atento. Y luego, de tener el alta, uno tiene que indicar en la aplicación esta nueva de Argentina y indicar que ya está bien para que poder salir tranquilo a la calle a hacer y responsablemente a la calle a hacer sus tareas. Así que bueno, un caso parecido tenemos en la Biblia. Unos cuantos, pero el que vamos a tocar hoy. El que vamos a tocar hoy está en el libro de Marcos, capítulo 1. Y el pasaje es sobre un leproso. Lo conocemos bastante este pasaje, pero viene bien también repasar algunos aspectos. Marcos 1:40 dice, vino a él, a Jesús, ¿no? Un leproso que, de rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos, o sea, de los sacerdotes, ¿no? Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que Jesús ya no podía estar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. El hecho es que nos cuenta la historia que Jesús estaba caminando, haciendo milagros, estando entre las gentes y se le acerca un leproso. El leproso, tengan en cuenta que los judíos en esta época vivían todavía con las costumbres del Antiguo Testamento, con la ley que Dios les había dado. Y la ley decía que para el leproso, si había sospechas que podía tener las llagas en el cuerpo, el leproso tenía que ir y mostrarse al sacerdote. Y el sacerdote, según las características de esa llaga, iba a decir si era una llaga normal, si era una hinchazón o si era una irritación o era lepra.
De todos modos, lo que fuera ante la sospecha, miren esto, ante la sospecha de poder ser lepra, las personas tenían que quedar 7 días apartados del pueblo, 7 días separados, solo por sospecha. Miren lo que nos pasa ahora, solo por sospecha tenemos que eh, quedarnos en nuestros hogares. Después de esos 7 días tenía que volver. Y ahí podían pasar dos cosas, o que la piel o las llagas que tenía pudieran haber sido un hinchazón normal por otro motivo. Entonces, bueno, seguían los ritos y de limpieza, pero ella podía volver a congregarse, a estar en el medio del pueblo. Pero si llegaba a haber dudas, tenía que estar otros 7 días más. Así que casi como hasta ahora estamos, ¿eh? Allá en el momento, yo creo que en ese momento se crearon las leyes de sanidad de las cuales ahora estamos haciendo uso. Dios, ¿no? Las instituyó. 7 días más en observación. Si cuando volvía a presentarse al sacerdote y el sacerdote entendía que tenía lepra, ese hombre tenía que estar apartado hasta que se curara de la lepra. Así que no es solo esto, porque ahora faltaba identificar a este hombre. Eh, Algo que no nos toca a nosotros. Nosotros con quedarnos en nuestra casa o pasarlo en un hospital ya alcanza, pero este hombre, el que tenía lepra, primero era declarado impuro. ¿Qué significaba? No podía estar en contacto con las personas, no podía estar en medio de su pueblo, mucho menos ir a las reuniones, al templo. Segundo, apartado, fuera del campamento. Ahora, con su ropa, la tenía que rasgar, tenía como que romper sus ropas. ¿Para qué? Para que al identificarlo por la calle o desde lejos, se supiera que esa era una persona a la cual no había que acercarse. Y pobres, aparte de esto, este hombre tenía que caminar, moverse, gritando y declarando, soy impuro, 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 tenía que ir hablando por la calle. Así que imagínense si nosotros hoy por hoy tuviéramos contagiados de COVID y tendríamos que vestirnos con una ropa especial para que desde lejos nos pudieran señalar y nos pudieran hablar, nos pudieran separar. Y segundo eso, tenemos que ir diciéndole a todo el mundo, tengo COVID, tengo COVID, tengo COVID, ojo, tengo COVID. Así, bueno, qué humillante que era para este hombre pobre o la persona que tenía lepra. En esa situación vivía, separado, este hombre que se acercó a Jesús, vivía separado del pueblo, no podía entrar a los templos que ya había ahora, no tenía permiso del sacerdote para congregarse, era una situación muy triste, lamentable. Pero cuando ve que se acerca a Jesús y que seguramente ya había escuchado que él hacía milagros de sanidad y andaba sanando a las personas, se animó, rompió un poco con la restricción que él tenía y se acercó a Jesús y con pocas palabras la Biblia nos describe mucho. Nos dice, de rodillas, le dijo a Jesús, si quieres, puedes curarme. Así que imagínense en todas las personas, ¿no? Yo creo que él iba caminando y alrededor se iban separando todos. ¿Vieron como un imán cuando se dan vuelta que se repelen, ¿no? Se van separando. Bueno, él iba acercándose a Jesús y creo que todos le abrían lugar para no contagiarse de alguna manera. Pero todos estaban mirando lo que sucedía. Entonces era bien notorio lo que este hombre estaba haciendo. Y cuando llega delante de Jesús, se arrodilla, se humilla. ¿Por qué se humilla de esa manera? Porque reconoce adelante de quién estaba. Estaba delante de Jesús, adelante de quién podía hacer algo por él, adelante de quién tenía la autoridad y la voluntad de decir quiero o no quiero curarte. Y en esa situación este hombre se acerca a Jesús y dice, si quieres, puedes curarme. Le está diciendo, yo vengo a vos, me arrodillo ante vos, te, te exalto de esta manera, porque yo sé que vos podés curarme, pero ahora está en vos, Jesús, que quieras hacerlo. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Dice lo siguiente, si se humilla mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Ni hablar si estas plagas son castigo de Dios o no, o es culpa del hombre por el mal uso de la naturaleza que Dios nos dio para cuidar. Pero lo que dice la palabra es que si nos acercamos a Dios, Él va a curar y va a sanar nuestras enfermedades. Pero lo que está hablando en particularmente cuando se habla de la lepra, es que la lepra era considerada que le venía a la persona por tener pecado. Entonces nos está mostrando que este hombre delante de Jesús le estaba queriendo pedir perdón por los pecados, porque entendía que era el representante de Dios, el Hijo de Dios, y que al recibir el perdón de los pecados se iba a curar. Hay mucha implicancia en lo que estaba sucediendo en este momento. Este hombre conocía de la ley, conocía lo que tenía que cumplir religiosamente. Y se acerca a Jesús a esto. Pero si vamos a otra parte de la historia, así como este hombre que se acercó a Jesús, quien era el Hijo de Dios, había otra persona que también reconoció que Dios era el que podía acabar con su mal y con su plaga. Y esto es el faraón de Egipto. Esto está en Éxodo 8, 9 y 10. Que miren que lo voy a leer. Éxodo 8, 9 y 10. ¿Qué situación estamos acá? Como siempre digo, me gusta saber el entorno en que estamos. Egipto no quería dejar ir al pueblo de Israel que los tenían como esclavos. ¿Por qué? Porque les servía para trabajar y hacer cosas en Egipto. Y los oprimían. ¿Por qué? Porque habían crecido tanto los judíos en aquella época que Egipto tenía miedo que se rebelaran contra ellos y le tomaran el poder. Entonces los tenían como esclavos y los trataban mal. Llegando el momento que oraban y le pedían a Dios libertad de esa situación. Y cuando Dios lo escoge a Moisés, le dice, anda delante del faraón y decirle que deje ir a mi pueblo en libertad. Y el faraón, por supuesto, no quiso. Dios como castigo le manda las plagas. Y en este momento están con la plaga de ranas. La plaga de ranas nos cuenta que era ranas por todos lados. Usted podía estar durmiendo en su cama a la noche y tenía ranas sobre la cama. Y bajaba el pie para pisar y levantarse y pisaba una rana. Y quizá, imagínense que quería ir al baño y tenía ranas dentro del baño, y en las alacenas, y en las cortinas. Rana caminaba entre ranas. Imagínense caminar y que las ranas le vayan tocando los pies, le vayan sonando todo el día ruido a ranas. Es realmente insoportable. Acá en casa, a veces cerca de los charcos, hay ruido de ranas según la época del año. Creo que es en primavera. Y se pone insoportable, y eso que son 4 o 5. Y llega un momento en que te cansa tanto ruido de rana. Bueno, no me imagino lo que estaría viviendo Egipto en ese momento. Ruido al croar de las ranas todo el tiempo. Y no solo el ruido, sino el roce, el tocar, el verlas, cerrar una puerta y de frente encontrarse. Qué asco, vivir tan rodeado de ranas. Entonces, el faraón de Egipto habla con Moisés. Y entonces dice, versículo 8, Éxodo 8, 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón. Aarón era el hermano del sacerdote. Y les dijo, orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Respondió Moisés al faraón, dígnate e indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas, y queden solamente en el río. Y el faraón le responde, mañana, dijo él. Mañana. No se entiende por qué el faraón
estaba incómodo con las ranas y ante tener la oportunidad de ser libre de esa peste, de esa incomodidad, de que la esposa del faraón estuviera incómodo, la hija del faraón, todos, pueblos, todos, él, todos, pudieran estar libres de las ranas, ¿por qué escogió pasar una noche más con las ranas? No, no se entiende. Pero dijo mañana, ahora mañana, no, hoy no, mañana. Vean que el hombre que estaba al principio que meditamos con lepra y tanto el faraón reconocieron que hay uno a quien acudir para que corte con la maldad y con lo mal que le estaba pasando, que era Dios. Los dos sabían que era Dios a quien tenían que dirigirse. Pero uno quiso ser curado y sanado inmediatamente y otro eligió un poco estar todavía un poco más en su incomodidad. A veces nos pasa también con nuestros amigos y familiares que están mal, piden oración, piden cadena de oración, piden que le oremos a Dios para su enfermedad, para conseguir trabajo, para que otro familiar se cure, para que se arregle algún trámite. Nos piden oración. Y cuando nosotros le queremos predicar, porque aprovechamos la oportunidad para predicar y que se acerquen a Dios, dice, no, sí, pero ya voy a ir, ya voy a ir, ya voy a ir. Ya sí, tengo que ir, la verdad que tendría que volver a ver con Dios. ¿Qué están diciendo? No, quiero estar una noche más con las ranas. Dame más tiempo. Todavía no estoy. Dice, o vos orá a Dios, pero yo quiero todavía seguir así como estoy. Quiero un poco más de tiempo para no estar cerca de Dios y para no decidir obedecerlo. Todos tenemos esto. Y volviendo al hombre al principio que se acercó a Jesús, eh, cuando le dice, si quieres puedes curarme, puedes sanarme, imagínense la situación. Jesús parado, el hombre arrodillado ahí y toda gente alrededor mirando lo que estaba sucediendo, porque era notorio, nadie quería estar cerca de ese hombre. ¿Qué hace Jesús? Lo que también estaba prohibido hacer y que no se podía hacer por el riesgo de contagiarse, tocarlo, tocarlo, para sanarlo. Creo que en estos días, si tuviéramos a Jesús en medio nuestro, eh, Jesús nos hablaría y si fuéramos, Señor, saname el COVID que tengo. Creo que el Señor nos diría, sacate esa máscara, habla conmigo cara a cara, no te hagas problema. Se acercó a ese hombre, lo tocó. Jesús, conociendo el poder que tenía, no se contagió de lepra, por supuesto. Y ese hombre fue sanado en ese momento. Y pensaba, ¿por qué Jesús lo tocó? ¿Por qué no habló directamente? No, si también la palabra del Señor tenía poder, no necesitaba tocarlo y arriesgarse a contagiarse. Y ahí entendí, en el momento en que Jesús está por encima de todas las cosas. Jesús es Dios. También era hombre en ese momento porque tenía que mostrarse de algún modo. Pero Jesús es Dios y está por encima de los males que podamos tener, de las enfermedades, de los problemas. Cuando nosotros nos inundan los problemas, cuando nosotros no sabemos a dónde salir, Jesús no está a nuestra altura. Jesús está por sobre todas esas cosas. Y cuando acudimos a Él, Él nos mira como diciendo, no hay problema, yo te puedo ayudar. Pero hay una condición, en que creas en Jesús, en que te acerques como este hombre y lo reconozcas. ¿Cuántas veces necesitas de Dios? ¿O cuántas personas hay que tienen estampitas, tienen estatuas, tienen crucecitas, tienen virgencitas, estatuitas de vírgenes alrededor suyo todo el tiempo? ¿Por qué? Porque necesitan que Dios los bendiga de alguna manera. Pero están en la actitud más cerca del faraón, que era un poco más y después voy a obedecer a Dios. Pero se necesita que cuando nos acercamos a Dios, nos creamos en el momento y creamos en Jesús, como hizo este hombre. A veces necesitamos la sanidad, necesitamos que nos ayude, pero Jesús está encima de tus problemas y te dice, sí, yo puedo curarte todo, pero hay algo más importante en tu vida que una enfermedad que tengas, que un mal momento y una mala situación. Es tu alma, es tu corazón. Porque si tenés la desgracia o llega el momento en tu vida en que morís, un día te vas a ver cara a cara con Dios. En ese momento te vas a ver cara a cara con Dios. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Y yo quería estar una noche más con las ranas.
pero Dios, no me diste tiempo. Yo al otro día iba a empezar a ir a la iglesia, iba a empezar a leer. ¿Hay argumento contra Dios? No, no hay argumento contra Dios. Dios te va a decir, tuviste toda la vida para creer y no creíste. Y estando en el momento cara a cara con Dios, vean, ¿por qué digo que es tan importante esto? Porque que reconozcan que Dios es el que está por encima de todas las cosas. Porque la cultura egipcia se sabe que es de las culturas más sabias e inteligentes que hay. Y si bien ellos adoraban a muchos dioses, de algún modo entendían que había alguien sobre toda la humanidad. Había seres superiores de esta humanidad. Reconocían que no sabían si ponerle el nombre de Dios, o ponerle Ra, o ponerle Isis, o ponerle los nombres de los dioses que ellos usaban, pero entendían que había seres superiores. Y así muchas culturas entienden que hay seres superiores. Así que es indudable que hay seres superiores. Y el ser superior que hay es Dios. De eso podemos dar seguridad. Y cuando estemos el día cara a cara con Dios, Dios va a decir, ¿qué hiciste con el Señor Jesús? Él murió en la cruz. Estuvo en medio de ustedes. Estuvo en medio, fue predicado, fue enseñado muchas veces. Vos lo oíste de alguna u otra manera. Creo que no hay nadie en este mundo que tenga un teléfono, una radio, un televisor y no se haya enterado que al menos está Dios o Jesús. Creo que es imposible escapar a conocer de Dios o Jesús. ¿Y qué hiciste el día que estés cara a cara con el Jesús? ¿Quisiste estar un día más con las ranas, esperar un poco más? Y Dios te va a decir, ¿por qué no aceptaste y creíste en Jesús? Bueno, es el momento hoy, porque Jesús puede hacer muchas cosas por vos, pero lo más importante que vino a hacer es a salvar tu alma y tu vida. Y desde ya después va a haber bendición en el resto de la vida que tengamos. Pero lo importante primero para Jesús y para vos es pedir perdón por tus pecados, esta actitud que tuvo el leproso, acercarte a Jesús arrodillado, humillado y pedirle perdón. ¿Y qué dijo la Biblia cuando leímos antes? Dios dice, yo voy a sanar sus pestes, sus heridas, sus problemas. Y es una promesa que está en la Biblia. Lo primero que va a hacer Dios es perdonar tus pecados, por no haber creído, por haber ignorado, por haber esperado, por saber que Jesús murió en la cruz, pero no haberle prestado atención a ese tema. Pero lo importante es que el día que estemos cara a cara con Dios hay que explicarle y decirle algo. Yo creí o no creí. Los que creímos, Dios manda el Espíritu Santo a vivir con nosotros. Esa es una promesa. Y eso ya nos alcanza para estar delante de Dios y Dios ver que creímos en Él. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace delante de Dios? No hay modo de justificarse. Por eso es importante que hoy sea el momento de creer en Dios y que aproveches esta oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Hay que creer y reconocer que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó y que lo hizo para morir en nuestro lugar, para limpiarnos de nuestros pecados. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué hay para nosotros? Siempre me pregunto lo mismo con estas lecturas. ¿Qué hago con esto para mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Saben qué podemos aplicar? La actitud, miren lo que digo, la actitud de desobediencia que tuvo este leproso. No estoy diciendo que desobedezcamos a Cristo, ni mucho menos, pero este leproso tenía tanta alegría que cuando fue mandado a mostrarse al sacerdote para que lo pueda dar el alta, ¿no? Como nos pasaría hoy, que si un médico nos tiene que evaluar a ver si ya estamos limpios de COVID o no, nos tiene que dar el alta. Este hombre, en vez de ir para ahí, se fue por todos lados a gritar que ya estaba sano. Se ve que en vez de tener la piel toda llagada y blanca, ya estaba limpio y todo. Se fue a gritar por todos lados y a contar que Jesús lo sanó. Hermanos, este es el momento nuestro para copiar la actitud de este hombre y en todo nuestro entorno poder ir y predicar que Jesús puede sanar las almas, puede perdonar pecados y puede sanar enfermedades también a quien se acerca, puede ayudar a todo el mundo en la situación que necesita. Este es el momento nuestro. Estamos acá en la tierra, ¿no? Cuando estemos cara a cara con Dios ya pasó el momento de predicar. Es ahora en que tenemos que tomar aliento, tenemos que tomar ánimo, tenemos que tomar fuerza y no hay modo de que no lo podamos hacer. Tenemos celulares, tenemos computadoras, Zoom, Google Meet, tenemos vecinos, tenemos lo que sea. No hay excusas para decir mañana voy a empezar a hacerlo. Es hoy el momento, es ahora de salir y predicar al Señor y dar testimonio.
Así que la meditación de hoy nos alienta a que si no creíste en Jesús como el Salvador de tu vida, lo hagas ya. No dejes pasar más tiempo, porque más tiempo es tarde. Nadie sabe qué pasa mañana con nuestras vidas. Y si somos hijos de Dios, poder empezar ya mismo a contarle a los demás acerca de Dios, de Jesús, y empezar a hablar, a sacar el tema, aunque sea para luego poder predicarlos. Hermanos, que Dios lo bendiga, que haya sido una bendición y nos haya enriquecido la palabra de Dios hoy y nos dé mucho aliento a llevar el mensaje de Dios por todos lados que podamos. Que Dios los bendiga.